Ser Podcast. Me las orino cada mañana para que no me sacrifiquen. Señorito, Azarías dice que usted le despidió, ya ve qué cosas. Después de los años. Vamos a ver si nos entendemos. ¿Quién eres tú? ¿Quién te dio vela en este entierro? Excuse, el hermano político del Azarías, el del pilón, donde la señora marquesa. Un mandado de Crespo, el guardamayor, para que entienda. Pues el Azarías no miente, que es cierto que le despedí. Tú me dirás, un tipo que se orina las manos. Yo no puedo comerme una pitorra que él haya desplumado. ¿Te das cuenta? Con las manos meadas. Eso es una cochinada. Y dime tú si no me pelo las pitorras, ¿qué servicio me hace en el cortijo un carcamal como él que no tiene nada aquí? Hoy en El Rincón y la Esquina hablamos de las manos, lo que hemos dejado de hacer con las manos y lo que seguimos haciendo con ellas. Se fue al clarear el alba. Hoy por Hoy Magazine. Por el camino bañada en llanto. Ser Podcast. Y yo... Marta Sanz, buenos días. Buenos y cortos días. Manuel Delgado, buenos días. Buenos días. Mira, vamos a hacer una cosa para no ponernos nerviosos. Porque sé que nos vamos a poner nerviosos. Y sé que Manuel me va a poner nerviosa. Lo que podemos hacer es empezar a hablar tranquilamente como lo teníamos previsto. Y ahí donde lleguemos, paramos. Muy bien. Y lo que nos quede, lo podemos hacer la semana que viene. Porque este tema da mucho de sí. Hoy los oyentes no van a entrar, ni siquiera voy a dar el teléfono porque no van a entrar. Entonces vamos con toda la tranquilidad del mundo, con el plan que teníamos previsto, y ahí donde estemos, ¡pam!, ahí paramos y la semana que viene seguimos. Ángels, eres tan maja. ¿Os parece? Tan Sí, yo siempre lo he comprensiva, pensado. ¿verdad que sí? No, muy bien. muy Pues bien. vamos a ello. Es Generosa, que si, generosa. Claro, Sí, claro, sí, es sí, que ya corremos mucho en la vida. Yo corro mucho desde que me levanto y ahora no tengo ganas de correr. Y esta sección es de pararse, además. Y esta sección Claro. es de pararse, efectivamente. Con lo cual, cosas que hacemos con las manos, que hemos dejado de hacer con las manos. Escuchamos esta secuencia tan maravillosa de los santos inocentes. Marta, empiezas tú. Pues está muy bien porque nos ponemos manos a la obra, dejamos de estar mano sobre mano, hacemos algo con nuestras propias manos y empezamos recitando a Jorge Manrique. Perfecto. Con calma. Con calma. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allí van los señoríos, derechos a se acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos y llegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos. Aquí distingue, claro. O sea, que lo que hacemos con las manos es el trabajo digno, es el trabajo esforzado, y luego está lo que hacen los ricos, que no sabemos lo que hacen los ricos, pero en principio podemos pensar que Jorge Manrique no sería muy partidario de la teoría del goteo económico, ¿no? Entonces, por un lado tenemos las manos de los trabajadores, de las trabajadoras, y luego están pues esas otras manos, las limpias, las cuidadas, las sin callos, las manos que hablan del prestigio y la elevación social, pero que también producen cierta desconfianza. Este domingo, hablando de las personas que trabajan con las manos, estuve en el teatro, en los teatros del Canal, viendo una obra, un monólogo maravilloso que se titula Una rueda que da vueltas, de una... Bueno, Laura Santos es la persona que ha escrito el texto, responsable de la creación escénica junto con un grupo de teatro que se llama El Patio, es la intérprete, y Laura habla precisamente de todos esos trabajos, sobre todo muy vinculados al mundo rural y concretamente a los molinos de agua que se han ido perdiendo, ¿no? Entonces Laura habla de cómo se segaba, cómo se trillaba, cómo se hacían las gavillas, cómo había mujeres que lavaban en los ríos poniéndose dos guantes, uno de hilo y uno de goma, para que no se les quedaran los dedos completamente helados, y entonces ella toda la escenografía la hace con cosas que toca: agua, tierra, paja, grano y harina, y os voy a leer un fragmento sensacional de la obra de Laura, que dice: estercolamos, recogemos toda esa paja llena de orines y moñigas en la que duerme el ganao y la mezclamos bien con la tierra de los cultivos. Esmoñigamos, rompemos las moñigas que ha ido dejando el ganao y las esparcimos bien por la tierra. Ya no es moñiga nadie, a no ser que sea por hobby. Pero además todo eso con las manos. Sí. Manuel, tu turno.
Bueno, y es que creo que hay algo de artificial en la problemática, porque yo creo que continuamos empleando las manos, aunque sea porque estamos en una era digital. Lo contrario de lo digital es lo analógico. Pero continuamos, digamos, escribimos, aunque no sea con bolígrafo, continuamos escribiendo a mano, aunque sea a través de un ordenador. Utilizamos los dedos. Obviamente. A ver, por ejemplo, yo otro día públicamente confesé que uno de mis vicios es meterme el dedo a la nariz en los semáforos. Esto es... Necesitas las manos para eso. Claro. Ya está. Claro. Y bueno, toda la cantidad de trabajo. Una de mis hijas es fisioterapeuta, imagínate. O sea, Tú tienes una hija fisioterapeuta, Manuel, y una madre. Y una madre. Y las dos trabajan con las manos. Con las manos. Es que no sé, digamos, un pianista, hombre, no sé. No me imagino que pueda prescindir de las manos, como todo el mundo sabe. Hay profesiones que dependen de las manos, por ejemplo, la de un carterista. En los metros de Madrid o de Barcelona saben perfectamente lo que implica el mérito de esa habilidad especial que hace que alguien te pueda quitar la cartera o el ordenador sin que te des cuenta. Oye, esto es artesanía y tal. Yo había propuesto una película, pero digo, la pensaba, digamos, soslayar porque yo digo, no tenemos tiempo y No, había pero cosas sí lo que quería tienes. decir. Pero sí lo tienes. Que es un fragmento de Manos peligrosas, que en efecto el título tiene que ver con el tema, pero no la secuencia que había elegido, que en última instancia es que me gusta mucho porque es la Thelma Ritter, que la matan y tal, que la van a matar, y entonces lo que dice antes de que le peguen un tiro en la cabeza, siempre me ha parecido maravilloso. Yo amo a Samuel Fuller, quiero que quede claro, a pesar de que era un facha de cuidado, pero... Ostras, Sam Fuller, tú, Manos peligrosas, tú. Y vas Pick Up, que es básicamente un ratero, que es el protagonista de la película. Mira, escucha. Yo sé lo que usted busca. ¿Qué sabe usted? Que ustedes, los comunistas, buscan una película que no es suya. Acaba usted de cavar su sepultura. ¿Qué más sabe usted? ¿Qué más sé de los comunistas? Solo una cosa, que los aborrezco. No tendré el encierro de primera que yo quería, pero lo intentaré. Oiga, señor, estoy tan cansada que me haría un favor volándome la cabeza. Tú querías hacer, Marta, un apunte sobre la mención que Manuel ha hecho a lo digital. Yo quiero decir... Pero qué bueno es Samuel Fuller. Bueno, perdón, Samuel Fuller... Y la frase previa al tiro es maravillosa. Y Thelma Ritter, que recuerdo que es la misma actriz que acompaña a Margot Channing en Eva al desnudo, la que la mira así por detrás y la que empieza a desconfiar de Eva, que le empieza, cuidado tú con esta Eva, que no sé yo si es tan, si es tan maja. Bueno, yo como siempre creo que Manuel tiene razón, y con esto que ha dicho de las manos y de los dedos, desde un punto de vista anatómico tiene sin duda toda la razón. Yo a lo que me refería es hacer cosas con nuestras propias manos. También es verdad que creo que hay algo nostálgico en nuestra disconformidad hacia la digitalización. Yo, por ejemplo, en este momento añoro mucho aquellos teléfonos en los que dabas la vuelta al disco con el dedo, pero tenías que hacer fuerza para arrastrar el disco con el dedo hasta el tope. Es como si usáramos el dedo con menos levedad. Es decir, el dedo tenía un peso específico y la fuerza del dedo se correspondía con la acción. Ahora con un roce del dedo imagínate la que puedes hacer ahora con un solo roce del dedo. Entonces creo que esa fuerza, ese esperar a que el disco se recompusiera y tal, yo creo que hacía que recordáramos incluso mejor los números de teléfono. Yo echo de menos aquellos teléfonos que además eran preciosísimos y ahora lo único que son teléfonos vintage. Venga, pues Manuel, sigue tú con tu defensa de las manos. Pero es que, siempre estamos diciendo algo que vale la pena repetir, que es que en el fondo siempre hablamos de otra cosa. En este caso, piensa las veces que empleamos referencias a la mano para hablar de 30.000 cosas. Por ejemplo, echar una mano a mano, meter la mano en la caja, poner la mano encima. Yo, por ejemplo, tengo un problema que es que se me va la mano. No quiere decir que tenga la mano larga, que no es lo mismo. Pero de pronto empleo las manos para hablar de algo que no son exactamente las manos. De todas formas, mira, hay una canción de Raymond bellísima que se llama La canción de las manos, y que dice que si tú quieres conocer a alguien, lo que tienes que hacer es mirarle las manos. Porque la gente se delata en sus manos, y no porque tenga callos. Los trabajadores de banca éramos trabajadores y no tenemos callos en las manos. Pero hay otros indicios que te permiten
que alguien se delate, que te periten bien con quién estás hablando, mirándole las manos, aunque sea de reojo, más que a los ojos incluso. Raimon i la cançó de les mans. De l'home mire sempre les mans. Mans de xiquet, benetes, mans de xiquet, que es faran grans. Claro, defiende las manos y todavía seguimos usando y mucho las manos, dice Manuel. Lo que pasa es que no estamos diciendo que las manos se hayan convertido en extremidades inútiles, pero hay una cosa que es que las nuevas tecnologías y los nuevos tiempos, bueno, pues le atribuyen otras funciones, o no, ¿eh? Quizá el mundo, Marta, no ha cambiado tanto como parece. Bueno, aquí tenemos que hablar de algo de lo que Manuel sabe mucho más que yo, que es aquello del Homo faber y el Homo ludens, ¿no? Quizá lo deseable sería que la fabricación de las herramientas que nos ayudan a controlar el entorno que caracteriza a lo que se definía como Homo faber se complementara con la capacidad de jugar y disfrutar del Homo ludens. Muchísimos autores a lo largo de los tiempos, Benjamin Franklin, Marx, Hannah Arendt, Henry Bergson, el escritor Max Frisch, que tiene una novela maravillosa que se titula Homo faber, han hablado de este asunto y de alguna manera pues han puesto también el dedo en la llaga de que quizá el problema es que hay determinadas clases que siempre asumen los papeles del Homo ludens frente a otras que asumen los del Homo faber. De lo que a mí me parece interesante que hablemos hoy es cómo las manos de los seres humanos capaces de fabricar herramientas que puedan hacer lo que hacen las manos y otras cosas que requieran más fuerza o precisión, ¿no? Fabricamos manubrios, manivelas, y en estos procesos en los que estamos evolucionando, pues lo que ocurre es que, por una parte, nos alienamos, por otra parte nos empobrecemos, por otra parte evolucionamos. Dejar de hacer cosas con nuestras propias manos mejora nuestra vida. Y luego pues, lo hablaremos hoy o el otro día del trabajo, de todo lo que tiene que ver con el trabajo doméstico. Pero hay veces que también nos hace olvidar quiénes somos y nos fragiliza. Acabamos de vivir un apagón. Sí. Y hay montones de cosas que no sabemos, que no hemos sabido hacer con nuestras propias. Yo me he sentido completamente inútil, inválida y tonta de la. ¿no? Entonces, encontrar ese punto intermedio entre lo que podemos hacer con las manos, entre lo que no es necesario que hagamos, es muy difícil. Y yo creo que ahora vivimos en un momento en el que no somos nosotros quienes controlamos las herramientas, sino que muchas veces son las herramientas las que nos controlan a nosotros. Yo no controlo mi móvil. Lo tengo clarísimo. O sea, yo a mi móvil no lo controlo. Yo tampoco. Mi móvil me controla a mí. Entonces, por una parte tenemos todo a mano, pero por otra parte yo siento que todo lo tenemos muchísimo más lejos que antes, hay una ausencia. Vamos con más ejemplos, Manuel. Estamos hoy hablando de cosas que hacemos con las manos, cosas que hemos dejado de hacer a mano, lo que continuamos haciendo a mano. Ponme ejemplos para ilustrar. Pero solamente esto que decía de que no controlas los móviles. Lo que acabo de mencionar como ejemplo, se me van las manos. En el fondo, lo que dice es lo que hay una película clásica del cine mudo, que es Las manos de Orlac, que es que las manos no siempre te obedecen. Yo digo, a mí se me van las manos. Quiero decir que no siempre las tengo tan controladas. Y hay, no sé, 30.000 ejemplos. Mira, para que veas que esa capacidad que tienen las manos de ser metáfora no siempre es clara. Entonces he dicho, a ver si comparto con Marta y con Ángeles una inquietud que tengo sobre una alusión a las manos o a la mano que no acabo de entender y que salen sin perdón. El clásico de Clint Eastwood, esta maravilla, pero hay una secuencia, un diálogo entre Clint Eastwood y Morgan Freeman, que a ver si vosotros entendéis exactamente a qué se refiere, porque te prometo que lo he oído. Tú no acabas de no entenderlo. Pues a ver si lo pillamos nosotros o lo pillan los oyentes. Oye, Will, nunca vas a la ciudad. ¿Alguna vez a comprar algún cerdo a vender? No, me refiero a buscar a una mujer, ya sabes. Nunca voy a la ciudad para eso. Un hombre como yo. Las únicas mujeres que podría conseguir son las que hay que pagar. Y no está bien comprar la carne. Claudia, que en paz descanse, no me permitiría hacer una cosa así. Soy un padre de familia. Así que solo usas la mano.
no lo echo tanto de menos. Claro, Manuel no lo acaba de pillar. No. ¿Tú lo acabas de pillar? ¿Le puedes dar alguna pista, Marta? Bueno, yo primero me pongo romántica. Yo creo que nos queremos con las manos. Y nos acariciamos con las manos y nos masajeamos a mano y a veces masturbamos o nos masturban a mano. Y a propósito de esto, pues recuerdo una peli que se titulaba Irina Palm. La protagonista era Marianne Faithfull, que yo creo que esta mujer se atrevía con todo en esta vida, y habla de una abuela pues que se pone a trabajar en un sex shop para ayudar a su nieto. Y lo que yo creo que no deberíamos olvidar es que en el sexo hay placeres manuales estupendos y táctiles, pero que tampoco hay por qué desechar los instrumentos o las herramientas de mediación. ¿No? O sea, quiero decir, rascadores, juguetes sexuales, dildos, sexo telemático, telefónico, que cualquier cosa sirve para provocar el placer de los seres humanos. Mira, vamos a escuchar un fragmento de esta película de la que habla Marta, de Irina Palm. La protagonista es Maggie, que es una viuda que necesita urgentemente dinero para la curación de su nieto, y a la desesperada encuentra trabajo en un sex shop sin saber que uno de sus cometidos será masturbar a los clientes que introducen sus penes en los agujeros que hay en la pared, con consecuencias inesperadas. Sí, codo de pajillera. ¿Codo de pajillera? Sí, los tenistas usan codo de tenista, nosotras codo de pajillera. Codo de pajillera. Bueno, lástima. Descanse una temporada. Aplíquese esto por la mañana y por la noche. ¿Cuánto tiempo? Una semana, por lo menos. También tendrá que llevar esto un tiempo. No se lo quite. Ni siquiera en casa. ¿Puede usar la mano izquierda? Sí. Bien. Codo de pajillera. ¿Has entendido un poco más, perdón? ¿Has entendido un poco más ya la escena de Sin Perdón? No sé, a ver si estuviéramos presentes os pediría un esquema o algo, un croquis. Escucha, hay una cuestión interesante ahora que ha salido este tema, digo, a ver si lo sacan, porque yo lo veo. Bueno, pero es que hay, digamos, placeres manuales que son genitales, pero que no son sexuales. Por ejemplo, rascarse los huevos. ¿En serio, digamos, hay una mitad de la audiencia. ¿En serio que que a las 10:52 de la mañana sí, tenemos que hablar de rascarse los huevos? Sí, además, incluso como metáfora. Sí, esta es una expresión que se usa mucho, ¿eh? Yo la uso sin parar. Si yo el tema que he dicho, a ver si cuela, pero ya hemos de hablar con franqueza, porque no, pues hay varios millones de seres humanos del sexo masculino que en determinado momento de la vida o del día se rascan los huevos. ¿Qué pasa? Que es una fuente de placer inmensa que además solamente puedes... Y manual, que además manual, y además que únicamente puedes llevar a cabo tú. Y hay gente que en lugar de rascarse los huevos se rasca la barriga. También no, es una forma fina, tal y cual. También más fina. Más allá de las peripecias, y volviendo un momento a Irina Palm, más allá de las peripecias y de los gajes laborales de Irina Palm, el trabajo con las manos es verdad que ha dado a las mujeres cierta independencia económica cuando se les pagaba y se reconocía que aquello también era trabajar, pero también, Marta, eran trabajos que las encasillaban y que las enclaustraban. Absolutamente. Cuando Manuel ha dicho lo de que le tenemos que hacer un croquis, Ángels y yo hemos hecho así con la cabeza. No vamos a hacerle un croquis a Manuel respecto a estas actividades, pero... Suponemos a Manuel suficientemente inteligente para que después de lo que aquí se ha dicho haya entendido ya por fin la escena de Sin Perdón. Absolutamente. Pero hablando de esto del encasillamiento y el enclaustramiento, claro, esa doble dimensión emancipadora y alienante de los trabajos manuales se ve muy bien en el trabajo doméstico que tradicionalmente hacíamos las mujeres. Antes las mujeres, pues eso, bordábamos el ajuar, amasábamos el pan, lavábamos la ropa, tomábamos la temperatura de nuestros hijos con los deditos o con el dorso de la mano, hacías la mayonesa a mano y estabas ahí pendiente de que no se te cortara. Entonces, las feministas liberales, como Camille Paglia, pues hacen la loa del capitalismo y del liberalismo desde esa perspectiva de la liberación de las mujeres a través de las máquinas y las herramientas. Y efectivamente, yo, si tuviera que haber hecho los trabajos de mis abuelas, pues me hubiera dado algo, y bendigo la aparición de las lavadoras, los lavaplatos y las máquinas y los robos de cocina. Pero el problema es que al mismo tiempo pienso que el feminismo liberal desprestigia muchísimo los cuidados y los trabajos de la casa, que debería
deberían remunerarse y reconocerse. Y me acuerdo, y el otro día la volví a oír y se me pusieron los pelos de punta, esa hermosísima canción de Mercedes Sosa titulada Las manos de mi madre, donde ella habla de todos los trabajos hechos con las manos de su madre, el amor que hay por detrás, frente a otros trabajos que sus manos están movidas por el odio. Yo creo que no hemos valorado lo suficiente la importancia de todas esas cosas cotidianas y de esas mujeres que nos han criado, nos han alimentado, nos han educado y yo qué sé, todo. Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire, historias de cocina entre sus alas heridas de hambre. ¿Qué ibas a decir, Manuel? Que te he escuchado coger aire. Que lo que podemos desarrollar la semana que viene, si os parece bien, es el tema de la artesanía, que claro, me parece... Sí. Y luego es que no puedo resistir la tentación de preguntar algo que no sé si viene a cuento, quizás sí, porque no sé dónde resolver el enigma. Es sobre el tema este del pedido a una empresa israelí de no sé cuántos millones y esto. ¿He leído bien que era para comprar 15 millones de balas para la Guardia Civil? 15 millones de balas, sí, exactamente. Lo has leído muy bien. Lo has leído bien. ¿Y para qué quiere Guardia Civil 15 millones de balas? A ver, ¿cuántas balas gasta Guardia Civil? 15 millones de balas son 15 millones de tiros. A ver, sí. Pero primero, ¿dónde metes 15 millones de balas? Pero luego es esto, digamos, miembros de la Benemérita, del Benemérito Instituto, a ver, ¿cuántas balas os gastáis a la semana? ¿Y las balas caducan? Hombre, si las pones en el congelador, ¿no? Vale, pues ya está. Esta ha sido nuestra reflexión del día de hoy. Sí. ¿Y las balas caducan? Y las balas caducan, ¿no? ¿Y para qué se quieren 15 millones de balas? Vamos a terminar aquí. Nos queda todavía por abrir el melón de la artesanía, de la habilidad con las manos. Ya lo vamos a dejar para la semana que viene tranquilamente, y además querremos escuchar a los oyentes, que hoy a las 10 les habíamos pedido que colaboraran con nosotros como siempre en esta sección, pero era evidente que primaba la actualidad y era la primera entrevista que nos daba Beatriz Corredor, la presidenta de Red Eléctrica, y valía la pena aprovechar la oportunidad. Hasta la semana que viene. Ha sido un placer, hasta la semana que viene. Ha sido pues relajado, tranquilo, manual. Haz una cosa, Manuel. Yo me llamo un manual del Ruiz. Vuélvete a poner sin perdón, a ver si acabas de entenderlo. Sí, a ver si lo pillas. A ver si lo pillas. Venga, adiós. Un beso. Hoy por Hoy Magazine. En la última biografía no autorizada... Es imposible en este caso trazar la biografía de nuestro personaje de hoy sin hablar de números, de porcentajes, y también sin levantar sospechas sobre esos números y esos porcentajes, mejor conocido como el CIS campeador. José Félix Tezanos, político, sociólogo y profesor de 78 años. Bueno, es el presidente del CIS. Tezanos ha escrito algo más de 70 libros técnicos sobre las materias que domina: sociología, estadística, cocina. No pueden acusarlo de maquillar datos porque no tiene un centro de estética. En cambio, sí que pueden acusarlo de cocinar, porque cocina sí que tiene. De hecho, un miembro de mi equipo interdisciplinar entró hasta la mismísima cocina de Tezanos y lo primero que averiguó es lo que le dijo la esposa de Tezanos mientras freía unas croquetas. Es injusto que lo acusen a mi Félix de cocinar los datos. Él no pisa esta cocina ni por equivocación. Según la última estimación de votos del CIS, si las elecciones generales se llevaran a cabo hoy, el PSOE ganaría con el 32,6% de los votos y el PP quedaría segundo con el 26,1%. Después de este vaticinio de José Félix Tezanos, ¿alguien puede dudar de que es un auténtico rey de la comedia? Ser podcast. El corazón, además de un órgano fundamental, es todo un mundo, y como no podía ser menos, también las personas que pertenecen al mundo del corazón tienen cabida en estas biografías no autorizadas. Roberto Villar, buenos días. Buenos días, Sánchez. Claro que los que viven en y del mundo del corazón tienen cabida en este bonito espacio semanal. Después de todo, ellos son bastante humanos. Biografía no autorizada de Tamara Falcó. Es una experiencia religiosa. Es innegable que Tamara Falcó es una persona a la que el mundo del corazón le debe muchísimo. Así es, le debe casi tanto como al mundo del surrealismo. En realidad, puede decirse que ella pertenece a más de un mundo, ¿no? Al mundo del corazón, al mundo de la nobleza. Eso es. Tamara es marquesa de Griñón por parte de padre y marquesa de Porcelanosa por parte de madre. Deberíamos darle tratamiento de ilustrísima señora o, en su defecto, alicatadísima señora. Y también pertenece al mundo de la moda, atención, ¿eh? Como aristócrata, Tamara es una gran diseñadora de moda, a su vez como
diseñadora de moda, es una gran tertuliana televisiva y como tertuliana televisiva es una gran promotora de la compra de tapones para los oídos. Y además es una gran cocinera. Así es, ganó un concurso de cocina, se tituló en el Basque Culinary Center, pero creo que sobre todo, como canta su hermano Enrique Iglesias, Tamara es toda una experiencia religiosa. Ella es de esas creyentes, tan creyentes que no se pueden creer. Tamara cree, por ejemplo, que efectivamente Santa Isabel se quedó embarazada con 70 años. Afortunadamente, Tamara no cree que fuera debido a un fallo en el DIU que Santa Isabel llevaba puesto desde que cumpliera los 60. Tampoco soy tonta, declaró Tamara en un momento. Y en un momento de su vida se planteó incluso ser monja. Este dato te lo dio Martín Bianchi. Por supuestísimo. A él le crees todo lo que te dice. Todo. No como a mí, que dudas de vez en cuando de lo que digo. No me hagas escenita de celos, que ya lo has hecho otras veces en antena, tampoco fuera de antena. No te prometo nada. En este caso, esa información de Bianchi es cierta. Tamara se planteó ser monja. Afortunadamente, desechó la idea y se centró en seguir siendo pija. A pesar de estar casada previamente con Dios, Tamara se casó también por la iglesia. Supongo que tiene bula papal. Su marido, Íñigo Nieva, es más de bulla papal. Y seguro que los dos han sentido mucho el fallecimiento del Papa. Esto es así. Para Tamara ha sido una nueva y triste experiencia religiosa que vivió reflexionando en soledad. Íñigo, en cambio, prefirió sumarse a la Religious Experience Dance Party, festival indie donde lo dio todo durante 3 días a ritmo de grupos musicales como Cónclave, The Paroline Stones y Moratones y Cardenales. En cualquier caso, Tamara e Íñigo se llevan de maravilla, aunque en muchas cuestiones sean polos opuestos. Ella es de Christian Dior, él es más de Lacoste, polos opuestos. Claro, pero yo creo que estás haciendo el retrato de una persona quizá un pelín frívola. No, que nada más lejos de mi intención, ¿eh? No quisiera que los oyentes se quedaran con la idea de que Tamara es una persona insustancial, superficial. Si nos centramos en algunas declaraciones suyas, lo dejaré claro. Creo que dejarás claro que es una persona frívola porque me he perdido, o que no lo es. Dejaré claro, punto. Vale, me ha quedado claro, punto. Primera declaración. Abro comillas. En vez de salir a tomar copas, me apetecía quedarme en casa a rezar el rosario. Cierro comillas. Eso ha dicho alguna vez Tamara. Bien, no es incompatible, Tamara. Puedes tomar copas mientras rezas en casa y también puedes rezar en un bar de copas. Bueno, ¿quién no lo ha hecho alguna vez? ¿No? Digo yo. Otra declaración fascinante. Abro comillas. Los zapatos de spinning son horrorosos. Cierro comillas. Yo creía que spinning era explotarle las espinillas. Pues no, spinning es correr en bici estática rodeado de gente que corre en bici estática. O sea, que no corre, hace como que corre. Suena apasionante, la verdad. Es verdad. Yo no lo sé, en realidad, porque nunca he pisado un gimnasio. Bueno, una vez pisé uno, pero fue sin querer, le pedí disculpas y seguí andando. Tienes una vida asombrosa, Roberto. Sí, me asombra tener una vida. Otra declaración de Tamara, todas estas son reales, ¿eh? Sí. Abro comillas, por eso digo abro comillas, si no, no lo diría. Sí, soy marquesa. Cuando abrimos el testamento, no me lo podía creer. Cierro comillas. Lo entiendo perfectamente. Yo cuando abrimos el testamento de mi padre, tampoco me lo podía creer. Le había dejado todo a mi hermano y soy hijo único. El dinero no hace la felicidad. No, el dinero no hace la felicidad. Directamente la compra hecha. Otro esclarecedor testimonio de Tamara Falco. Abro comillas. No sé muy bien qué es ser pijo. Lo que sé es que la gente me lo dice continuamente. Te explico lo de ser pijo, Tamara. Cierras comillas. Ay, perdón. Primero cierra comillas. Sí, cierra que si no entra fresco. Te explico lo de ser pijo. Todos los seres humanos tenemos una estructura ósea. Bien, los pijos, además de estructura ósea, tenéis una estructura ósea. O sea, no se puede decir más con menos. Creo que no hay mejor momento para escuchar ya tu conclusión. Mira, no suelo hacer esto, pero como Tamara me despierta tanta ternura, me voy a permitir darle un consejo. ¿Tú? ¿Un consejo a Tamara? ¿Qué pasa? A Bianchi no le pondrías pegas No. si hiciera esto. Señora Marquesa, que no le preocupe lo que los demás digan de usted, ni caso. También hay gente por ahí que opina que la Tierra es plana, y es mentira. También hay gente por ahí que cree que algunos personajes del mundo del corazón tienen encefalograma plano, y es mentira que la Tierra sea plana. Imagino que desde que haces esta sección no dejas de hacer nuevos amigos. Me estoy quedando un pelín solo, sí. Pobrecito. Bueno, aquí al menos te esperamos el miércoles que viene. No sabes cuánto te lo agradezco, Ángel. Buena semana. Hasta el miércoles. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. ¿Cuántas son las cosas que yo aprendí? Muchas las que hicimos, muchas más que hacer, pero lo más importante y serio fue pasarlo bien. Escurrí los
sentimos al mirar fotos antiguas cuando recordamos de forma más nítida cómo éramos y nos sorprendemos con algún detalle que el tiempo nos ha hecho olvidar, y por eso cada 2 semanas en este tiempo de radio rebobinamos y buscamos una imagen sonora de cómo fuimos, recuperamos algo que nos marcó y nos preguntamos cómo fue y quiénes lo hicieron posible, y este es nuestro pretérito pluscuamperfecto y lo vamos a conjugar con la ayuda de Ana Usle. Ana, hola. Hola, Ángels. A ver, ¿qué tiempo pasado vamos a conjugar? Pues mira, vamos a recordar algo que puede parecernos muy cercano en el tiempo, pero muy lejano en costumbres. Verás. Bájatelo ya. Envía Paco al 7777. Van 7 y niño, Paco, van 7 y niño. Vamos a recordar aquellos tiempos en los que usábamos nuestros teléfonos móviles de una forma completamente distinta. Poníamos politonos, mandábamos bromas o chistes, interactuábamos con la televisión gracias a 3 letras. SMS. Los politonos. Vamos a recorrer los sonoros años 2000 conjugando la tercera persona del singular, él. Él, un informático finlandés, Vesa-Matti Paananen. Que un día de resaca, en 1997, no quería oír el ring ring martilleante de su Nokia. Y él pensó, ¿por qué no poner una melodía más agradable para cuando le llamasen? La canción que eligió fue Jump, del grupo de rock Van Halen. Así desarrolló Harmonium, que fue el primer compositor de tonos conectado a un centro de SMS. Cuando el cliente enviaba un mensaje con un código determinado, este le devolvía el sonido que solicitaba y cargaba el coste a su factura telefónica. ¿Os suena? Seguro. Pues así se creó uno de los negocios más rentables de principios del siglo XXI, la descarga de politonos para móviles. Vamos a la primera persona del plural, nosotros. Nosotros, año 2000, arrancamos el milenio con la noticia de que el número de teléfonos móviles activados, 20 millones, superaba por primera vez en España al de líneas fijas, 19 millones. Porque ahora, al darte de alta con Airtel en The Phone House, te llevarás con tu Nokia 3310 una carcasa exclusiva de vaca y pollo y 2 tarjetas para conseguir las imágenes y melodías más divertidas. Es que éramos el 5º país de Europa en número total de móviles y creíamos y crecíamos a una gran velocidad. Todos teníamos quizá un Nokia, un Alcatel o un Sony Ericsson, y con esos móviles se mandaban 15 millones de SMS cada minuto en todo el mundo a mediados de los 2000. Y ya nos recordamos de cuánto costaban los SMS, cuánto ocupaban. Mira, eran mensajes de hasta 160 caracteres, no más. Y por 15 céntimos. Luego ya estaban los MMS, que enviabas una foto o un vídeo por 70 céntimos. En España, por ejemplo, en 2007 se mandaron 13.425 millones de mensajes cortos. Así que ahí había negocio. Consigue la tortura, devuélveme la vida, caminando galaxias y mucho más por 20 céntimos. Envía alta tono polio real al 5577. Y así surgieron empresas con ideas como MyAlert, de la que fue el primer inversor Luis Martín Caviedes, fundador de Caviedes & Partners y entonces copresidente de Europa Press. MyAlert fue una de las veces en las que España fue por delante, ¿no? Y la verdad es que es una tecnología enormemente, digamos, ambiciosa y que, bueno, llegó a tener financiación relevante para la época, ¿no? Jorge Mata, pues vino Europa Press donde estaba yo porque necesitaba noticias, porque la primera tesis es vamos a mandar noticias de alertas de bolsa a los teléfonos básicamente como si fuesen SMS, ¿no? Y ahí estuvimos hasta que al final pues lo que pasó es que la gente en los móviles pues prefirió hacer otras cosas y la gente quería cambiar el tono por el que sonaba su teléfono, luego los juegos más sencillos, ¿no? MyAlert se acabó fusionando con una empresa italiana que se llamaba Buongiorno, que cada mañana te mandaba una broma, un chiste o algo que en efecto te alegrase la mañana, por eso se llamaba Buenos Días, ¿no? Tercera persona del plural, ellos.
Ellos, los que estaban detrás de estas empresas, que fueron pioneras en todo el mundo en crear contenidos para móviles. Movilisto, Jamba o Club Z fueron algunas de ellas, y alguna incluso llegó a extender su negocio a 25 países. Jorge Mata creó MyAlert y lo recuerda así. Yo trabajaba en el Banco Santander. Se me ocurrió la idea de poder enviar una alerta al móvil de la gente cuando recibía la nómina en su cuenta. Bueno, dejé el banco, monté MyAlert, y entonces la idea de MyAlert era, oye, no darte todo tipo de alertas de cosas que te interesen, desde los resultados de los partidos de fútbol en tiempo real, hasta, oye, pues saber cuál era una reducción de precios de viaje a Palma, o si tenías algunas ofertas de venta de algo en el Corte Inglés. Cualquier tipo de cosa que te pudiese interesar. Todo eso evolucionó después hacia algo que daba más dinero, porque esto al final era dar información a la gente, pero no generaba dinero. Y entonces cuando se crearon los politonos fueron fantásticos. Ya, bueno, era famoso el ver la televisión Antena 3 o sobre todo en Telecinco, cómo la gente se levantaba a bailar y había que enviar simplemente un mensajito que costaba 2 euros para recibir el politono en tu teléfono móvil. Mira, esto es lo que contaba Jorge. No sé si nos da tiempo con unos tonos para que te los puedas bajar a tu móvil. Escribe estrella a 5500. Claro, o sea, el público se levantaba, iban cambiando con el remix de las canciones y bailaban los tonos. Una de las claves era ya entonces la interacción. Claro, porque tú veías la televisión en directo y podías mandar preguntas al presentador de un programa, o hablar con los concursantes, o votar. Los espectadores de Operación Triunfo, con sus mensajes al 5335 y las llamadas a las líneas 906, han decidido por un 26,6%. Bueno, sabemos que fue Rosa, lo sabemos. Esa edición de OT la recordamos. Y es un buen ejemplo de la dimensión que tuvieron estas empresas, que además de estar presentes de esta manera en televisión, protagonizaban 1 de cada 2 anuncios con el gran fenómeno que nos trae hasta aquí, los politonos. Y que nos pide conjugar la segunda persona del plural, bueno, sería del singular, tú. Ay, tú, me he equivocado, ¿yo? Sí, yo y tú. A ver, ¿cuál tenías y cuál recuerdas? Un feliz. ¿Por qué no te callas? ¿Lo quieres? Suscríbete, primera semana gratis. Envía el te callas al 7733. ¡Se hace con patata! ¿Por qué no te callas? Este fue uno de los más descargados aquí en España. Y este otro, en 2005, se coló en la lista de discos más vendidos de Reino Unido y desbancó a Coldplay. A ver, hemos evolucionado y esto nos suena un poquito mal. Los politonos suponían entonces casi el 40% de los ingresos totales de la venta de música digital en 2009. Los tonos llegaron a generar en la Unión Europea una facturación cercana a los 700 millones anuales. Y hubo de todo. Cógelo, Cristina, que te están llamando. Cógelo, Cristina, que estoy... Pide un villancico con tu nombre. Claro, hubo politonos con frases, experimentos como este villancico, clásicos o éxitos del momento con covers. Te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones de 440. Hasta que fue avanzando el formato, la tecnología y llegamos al tono real, que sería que sería la canción en sí. Todo éxito tuvo el suyo. Charlie Sánchez era el presidente de Warner Music Iberia. Pues efectivamente los politonos fueron una bomba. Todos tenemos en la cabeza primero aquel No me llames iluso de la cabra mecánica que arrasó y que hizo unas cifras impresionantes. Y después, bueno, pues ya un poco más adelante, pues, ¿qué podemos decir de Colgada en tus manos de Carlos Baute, ¿no? Que yo creo que no hubo familia española que alguno de sus miembros no tuviera escribo canciones de mi puño y letra. Luego ahí también eso se medio prostituyó en el sentido de que bueno, hubo abusos y se hacían covers y no era la canción original. También tuvo sus más y sus menos. España e Italia se adelantaron a la tendencia mundial y yo cuando iba a las reuniones internacionales la gente no se podía creer que hiciéramos 500.000 de tonos reales de Colgado en tus manos y cosas así, ¿no? Como decía Charlie, tuvo sus más y sus menos, como todos los sectores. Algunas empresas se aprovecharon de la fama de otras y nos hacían, a los clientes, presas de sus suscripciones. Por ejemplo, lo denunció Enjuto Mohamuto. Perdona, ¿quién eres? Soy el politono Forra Bufló. ¿Y qué haces aquí? ¿Tú me has llamado? ¿Yo?
Sí, no mandaste politono espacio bufló al 7777 por 1,2 euros más. Bueno, IVA con el del tiempo, 12. además de llegar el Bluetooth, el 3G o el 5G, la mensajería móvil, lo que cambiaron fueron nuestros gustos y ahora preferimos el silencio y la discreción. Yo vivo de la ilusión y acompáñame a comprar. Y en primera persona del singular saludamos a Gonzalo de la Cierva, creador de Movilisto. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenos días. ¿Cómo surgió Movilisto? ¿De dónde vino el impulso? Bueno, déjame primero que te diga que me he estado riendo escuchando Yo la también. presentación y recordando esos tiempos tan gloriosos, tan mágicos, tan locos. Y bueno, pues te voy contando un poco. La idea de Movilisto nace de la desesperación. Yo trabajaba en televisión, de televisión aposté por internet y me fui de mi cadena y me puse a trabajar en internet. Como en alguna entrevista que me hicieron en Expansión ponía, este señor pasó de rico virtual a pobre real. Yo me pasó eso en internet, es decir, decía, es que me estoy forrando, es que tal, y de repente lo perdimos todo. Esto fue en el año 2000-2001. Sí. Y lamiéndonos las heridas, decíamos, vamos a ver, ¿qué medios de comunicación nos quedan? La tele, que es el medio rey, no quiero volver a ella. Internet no ha funcionado porque va por un aparato muy complicado, que es un PC, y poca gente tiene un PC todavía y utiliza un PC regularmente, aproximadamente el 25% de la población. La tele la veía el 90%, ¿qué había en medio? Y digo, de repente, espérate, hay un nuevo medio de comunicación que no es masivo, que no es uno a todos, sino que es uno a uno, one to one, y que es el móvil. Claro. Vamos a hacer algo para el móvil. En esa época, Ángels, por ejemplo, lo habéis contado antes, el móvil tiene una penetración del 50%, o sea, Sí. hoy en día tiene del 120%, es decir, Claro. tenemos 1,2%. Claro, pero visto ahora en perspectiva, Dime. claro, cuando se habla de la interacción con el móvil y además de tú a tú, la clave estaba en la inmediatez, que ahora nos parece cómo podía ser, porque esto es lo habitual ahora, pero la clave estaba ahí, ¿no? Claro, fíjate que, por ejemplo, una de las aplicaciones que hicimos en Movilisto, debido a mi experiencia, digamos, en televisión, eran las votaciones interactivas. Sí. Y entonces, por primera vez, yo me ponía a pensar y decía, oye, espérate un momento, ¿se puede mandar un mensaje que lo recoja la tele y que lo publique y que lo compute? Qué fácil es contar mensajes, eso es mucho más fácil que contar llamadas de voz. Claro, ahí va. claro. Tenemos la interacción, hemos descubierto las votaciones interactivas y con esa historia fuimos a contárselo a Telecinco, a Gran Hermano, se reían, decían, esto no va a funcionar y tal, no sé cuántos. Y hicimos unos resultados tan impresionantes que tiramos las 3 redes móviles que había. O sea, nos llamaban las telefonías y decían, se "Oye, colapsó. ¿qué estáis haciendo?" Digo, no sé, hemos dicho que voten por SMS y tal. Y muy gracioso. También, por ejemplo, nos llamó Televisión Española y dijo, oye, tenemos una idea, vamos a hacer una especie de Gran Hermano, pero cantan. Y yo decía, ¿cantan? ¡Qué tontería! Bueno, vamos a hacerlo. Hicimos el primer Operación Triunfo, el famoso, Sí. el de los Bisbal, Rosas Sí, y todo sí, eso. sí, sí. Y lo mismo, o sea, España volcada, mandando mensajes, portadas de la revista diciendo los SMS marcan las votaciones. Bueno, fue una locura Y Gonzalo, inimaginable. y Gonzalo, los politonos, ¿por qué crees que tanta gente se descargaba politonos? ¿Por qué tuvieron tanto éxito? Bueno, pues mira, en ese momento hay una necesidad en todas partes de comunicar, de personalizarse, de tal. Y si en esas épocas el líder, como sabes, era una marca de teléfonos finlandesa, se llamaba Nokia, Sí, sí. que hoy casi los más jóvenes del programa ni lo recordarán, pero era el líder absoluto con el 70-80% del esto. En esos momentos solo se podían hacer 2 cosas. Cambiarle la música, gracias al invento del finlandés Sí. o cambiarle el logo. En vez de poner Nokia, pues poder poner un dragón, Sí. o un tatuaje, o la bandera de España, Sí. o lo que cada uno quisiera. Y dijimos, bueno, pues con estos mimbres tenemos que hacer estos textos. Y cogemos y dijimos, vamos a sacar, pero por probar. Todo esto, Ángeles, no te quiero decir que era una estrategia. No, esto era de prueba-error. Bueno, nos hemos pegado el bofetón en internet, vamos a ver si esto funciona. Y de repente, pues el primer tono que sacamos descarga 1000, el siguiente 10.000, el tercero 50.000,
el cuarto 300.000 y de repente estábamos nosotros unos chavales jóvenes de 40, 30 años metidos en un garaje. Esto es una auténtica empresa de las de garaje que se dice, diciendo, oye, ¿qué está pasando? ¿Y tú llevabas algún politono? Bueno, yo llevaba siempre el politono de moda. Yo cambiaba todos los días y a todas horas porque hacía market test, por decirlo de manera. Entonces, con mis amigos... Eras un hombre anuncio. Era un hombre anuncio. Y entonces decía, a ver y si veía que la gente se sonreía o le llamaba la atención, pues entonces decía, funciona. Era una especie de test de mercado y lo cambiaba todos los días, pues, prácticamente. Gonzalo de la Cierva, muchísimas gracias por ayudarnos a recordar los politonos y esos inicios de la interacción en Internet por el móvil. Gracias. Sí, te recuerdo, Ángels, además, que lo habéis contado, que España se convirtió en líder mundial. Sí. En todo el mundo, o sea, abríamos el camino. Sí. Pues Gonzalo, un beso enorme. Muchas gracias. Hasta luego. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Nuestra invitada de esta mañana tiene algo de espía del tiempo, de épocas que explican la vida y la época en la que se concibieron algunos de los textos imprescindibles de nuestra literatura, como el caso de Carmen Laforet. En las 3 novelas, La isolación, Al volver la esquina y Jaque mate, se narran 3 momentos de la vida de un hombre. Estos 3 momentos suceden en estos últimos 20 años de la vida de España. De detective incansable, entre testimonios, archivos y páginas pasadas de vidas escritas por narradores como él. Y entonces yo empecé a los 5 años así, escribiendo discursos. Yo de pronto me escribía un discurso de Varela o de Franco o de quien fuera, un discurso que había oído. Y luego me ponía de pie en una silla y leía el discurso a mi familia. A ella, entre otros, le debemos el legado del amor insobornable por la literatura y qué referencias tan importantes como, por ejemplo, la obra y vida de Rosa Chacel no se conjuguen ni en el pasado ni caigan en el olvido. A mí me enseñó a leer y todo lo que se puede enseñar mi madre, mi padre también. Y fueron los que me lanzaron casi porque era el ideal de ellos que yo hiciese un trabajo intelectual, una vida intelectual. Ella es Ana Caballés, directora de la Unidad de Estudios Biográficos de la Universitat de Barcelona, escritora y responsable de biografías tan importantes como las de Francisco Umbral, Carmen Laforet o la recientemente publicada sobre una de las escritoras más importantes del siglo XX, Íntima Atlántida, en la editorial Taurus, sobre Rosa Chacel. Ana Caballé, buen día, buenos días. Hola, buen día, buenos días. Encantada de estar en vuestro programa. Y a nosotros de que estés con nosotros. Ana, ¿hay después de todo en tu trabajo algo de espía, algo de detective? Pues sin duda, la verdad es que podemos hablar de espionaje o de investigación, ¿no? Pero yo creo firmemente en la biografía como un género que ayuda a reflexionar sobre la vida humana a partir de una vida humana en concreto, ¿no? Entonces, pero sí, claro, espiar una vida humana siempre tiene algo, digamos, de acceder al misterio, al secreto, a lo no dicho, etcétera. Tú, de hecho, ya en 1987 defendiste tu tesis doctoral sobre la autobiografía en el franquismo. Han pasado de eso 38 años. ¿Ha cambiado mucho el estado de salud de un género como este desde entonces en nuestro país? Muchísimo. Yo creo que hemos dado la vuelta como un calcetín, en el sentido de que la autobiografía en los años 70, 80, ya no digo durante el franquismo, era un género muy desprestigiado. Se consideraba que era un ejercicio de vanidad, ¿no? Y por tanto prescindible a lo que vivimos ahora, y es que en la literatura la autobiografía juega un papel muy importante. Es decir, que lo valoramos no como un ejercicio de vanidad, sino como de introspección o de voluntad de esclarecimiento de una vida. Entonces yo, me interesa muchísimo esta línea de la autobiografía. Y perdona, Ángels, pero por acabar con esto de la tesis que mencionabas, Rosa Chacel publica en el año 72 una autobiografía, Desde el amanecer. Yo publico mi tesis años después, pero me interesó muchísimo la suya. Es muy bien escrita, maravillosamente escrita, pero me sorprendió mucho que ella la
la cerrara a los 10 años diciendo que a partir de aquel momento ella ya era ella. A mí me sorprendió mucho porque, no sé, me parece que a los 10 años nadie es quien es, sino que lo será al cabo del tiempo y de todas las circunstancias y relaciones que contrae, ¿no? Claro. Y las experiencias que adquiere. Pero en cambio ella se mantuvo fiel a esta idea. Entonces a mí en aquel momento me pareció como un acto de impostura. Y fue uno de los motivos, en la tesis no le encontré una explicación sensata y en la biografía se la he encontrado. Y ese también puede ser el origen de que, si no el origen, pero la confirmación de que te querías dedicar a esto de indagar a los mejores, la vida de los mejores autores de nuestra literatura. Bueno, yo desde que era muy jovencita, no sé, me preguntaba eso de qué es la vida, qué es vivir. La educación en el franquismo estaba llena de oscuridades, de oquedades, de cosas que no se explicaban, desde las más elementales como el sexo, por ejemplo, pues a las creencias religiosas, políticas. Todo era muy complicado, muy difícil de entender. Entonces, no sé, la pregunta esta de qué es vivir, cómo puedo desarrollar plenamente mi vida, me inclinó hacia la biografía, es decir, a conocer otras vidas para tener un término de comparación. Y esto con el tiempo se ha convertido como en una pasión que además, digamos, se completó con el hecho de que en aquel momento que yo estaba acabando la carrera, interesándome por estos géneros autobiográficos, estaban muy mal considerados, como te decía. Sí. Entonces, bueno, eran muchas las curiosidades o la voluntad de encontrar explicaciones. En esto de la consideración de la autobiografía, en España siempre hemos ido como muy por detrás, ¿no? Con respecto a otros países donde siempre han tenido éxito. Muy por detrás, pero también hay una serie de explicaciones históricas, ¿no? Yo creo que la Inquisición, piensa Ángels que, o sea, la vida de Santa Teresa es de una precocidad intelectual y moral en el siglo XVI absoluta, y sin embargo después, digamos, toda esa apertura que tenemos en la literatura del Renacimiento es un cierre con la Inquisición. Claro, ¿quién podía decir en una autobiografía que era un converso? Claro. O que era, en fin, o sea, revelar cosas que inmediatamente tenían unas repercusiones tremendas, ¿no? Entonces eso nos acostumbró, digamos, a un tipo de autobiografía, vamos a llamarla erudita, donde había mucha información inane. Y lo mismo ocurría con la biografía. Es decir, una biografía tenía que escribirse, pero ocultando, digamos, los secretos del personaje bajo la alfombra, ¿no? ¿Quién podía decir que Benavente era homosexual en el año 45? Pues evidentemente nadie, ¿no? Entonces, claro, nos acostumbramos a tener unas biografías o autobiografías muy opacas, líricas, poéticas, literariamente pero poco interesantes. Ajustadas a la realidad. Exacto. Perdona, Ángels, y a la complejidad de la vida. Mira, y relacionado con esto, con lo poco, mucho ajustados a la realidad y a la complejidad de la vida, una buena biografía, a diferencia de una autobiografía, se acerca mucho más a lo que ocurrió, a los datos, a los hechos objetivos. Bueno, son acercamientos distintos, porque claro, uno cuando escribe de uno mismo, con toda la voluntad que tenga de sinceridad y de franqueza, tiene una visión completa y limitada. Fíjate que uno de los grandes intereses que tenemos todos es contestar a la pregunta ¿cómo soy yo? Sí. Parece que podríamos tener una respuesta completísima a esto y, sin embargo, es una pregunta que nunca dejamos de formularnos porque tenemos una información muy, digamos, ambivalente de cómo somos, ¿no? Entonces, la autobiografía explica muy bien, digamos, una versión de uno mismo y la biografía lo que hace es completarla con otras versiones. Mira, volviendo a tu última biografía, Íntima Atlántida, sobre Rosa Chacel, nos encontramos con una persona con testimonios como el que contó a Joaquín Soler Serrano en sus famosas entrevistas a fondo en Radio Televisión Española. Escuchen. Bueno, yo no fui jamás al colegio, pero no jugaba con niños. ¿No tenía usted amigos? No, no tenía. ¿Le gustaba más estar sola? Sí, no había pensado si habría otra cosa que me gustase más. Estaba sola, pues mis padres eran muy solitarios también. En una biografía, Ana, ¿es más interesante la vida del autor, las condiciones personales, que por carencias o exceso alumbraron una obra literaria, que el resultado de la obra en sí misma?
No tenemos una respuesta clara para esto. Hay obras que son suficientemente explícitas en sí mismas como para que la biografía del autor sea más o menos, digamos, poco interesante. No sé, estoy pensando en otro vallisoletano, Miguel Delibes, ¿no? Sí. Una literatura tan franca, tan transparente, que la biografía es casi como un ejercicio de repetición, ¿no?, de lo que él mismo escribió. En cambio, hay otros autores, un caso paradigmático es precisamente el de Chazelle, cuya obra está llena de oquedades, de silencios, de secretos, de insinuaciones, de si yo pudiera hablar, si yo pudiera decir. ¿Qué quiere decir Chazelle cuando dice que a los 10 años ya era ella? Y la relación con el mundo no le supuso ningún cambio. Claro, los dos cortes que habéis elegido, sí. que son estupendos, de Rosa Chazelle, nos conducen a una idea, y es que ella fue hija única hasta los 16 años, cuando sus padres, de una forma muy accidental, tuvieron a una segunda hija, Blanca. Entonces, Chazelle vivió con el síndrome de la hija única. Ella se sintió absolutamente el centro del mundo, y todo eso cambió a los 10 años cuando los padres se trasladan a Madrid, viven con la abuela materna de Chazelle, y la abuela materna de Chazelle con Chazelle de 10 años ya tiene un encontronazo, y ahí ella empieza a ver que el mundo no es el mundo que ella ha aprendido durante la infancia, ¿no? Claro. Entonces, claro, eso explica, ella no va al colegio, ella no tiene amigos. O sea, una de las consecuencias del hijo único es la soledad. ¿Y la escritura de una biografía te hace cambiar la percepción que tenías antes de ponerte a ello del personaje? Muchísimo. Muchísimo. Sobre todo me ayuda a entenderla. Yo no entendía a Rosa Chazelle. Leía la obra, me parecía una obra muy irregular, pero al mismo tiempo una obra que con una falta de explicaciones. Yo creo que esto nos pasaba a todos los que nos hemos dedicado a la obra, más o menos a la obra de Chazelle. O sea, una falta de explicaciones, unas obras muy herméticas. Y entonces, para mí, en fin, no sé, ahora Chazelle... la entiendo muchísimo mejor. En realidad, para mí, o sea, las biografías, pues lo mismo me pasó con Umbral o con Arenal, con Laforet. O sea, parten de preguntas que no sé cómo resolver, que me cuesta entender las obras, y entonces... conociéndolas mejor, más profundamente, pues entiendo mejor las obras. Piensa, Àngels, que claro, para un profesor o profesora literaria, que es mi caso, no sé, tienes que entender profundamente una obra para poder comunicarla y para transmitirla. Claro. Exacto. Sí. Exacto. Ahora hablabas tú de Umbral. Tú presentaste tu biografía sobre Francisco Umbral, El frío de una vida, en 2004, cuando Umbral, autor de Las ninfas o Mortal y Rosa, todavía estaba vivo. ¿Es más difícil biografiar la vida de un autor vivo? Que se pueda tener un acceso más fácil, aunque puedas hablar con él directamente, puedas tener acceso al testimonio que un autor que ya ha muerto hace tiempo. Es mucho más difícil porque no tienes la misma libertad. Entonces yo, en el caso de Umbral, realmente la biografía de Umbral se me hizo muy imperiosa, porque había muchas situaciones en su obra que yo no entendía, entonces no sabía cómo considerarlas. Pero claro, yo con la biografía de Umbral, además, lo he comentado muchas veces, mientras la escribía, pues casi era como muy consciente de que acabaría en los tribunales, porque a él, o sea, Umbral tenía un punto muy amenazante, ¿no? Pero afortunadamente no pasó nada. Pero en cambio en la de Chazelle, pues me he sentido mucho más libre. También con cierto temor, porque fíjate que hace como un mes que murió su hijo, Carlos Pérez Chazelle, con 94 años. O 95. Entonces yo pensaba que su hijo leería el libro, ¿no? Y bueno, que habría pasajes que le gustarían más que otros, ¿no? Pero, o sea, tampoco eso me impidió decir lo que... Sobre esto que dices, me impidió decir, ¿tú te marcas alguna línea sobre lo que quieres contar, hasta dónde quieres llegar? ¿Tú te marcas algún punto? Claro, mira, esa es una pregunta interesantísima, porque hay como dos escuelas biográficas, digamos, la inglesa, que considera que no hay que marcarse ningún punto, y que o sea, que el biógrafo no es nadie para decir hasta aquí debe saber el lector. Yeah. El lector tiene derecho a saber todo lo que sabe el biógrafo, o ha llegado a saber, ¿no?
Y diríamos, evidentemente, la escuela biográfica francesa o, por supuesto, la española, donde hay que ofrecer siempre una imagen complaciente del personaje. Entonces, bueno, mis límites son únicamente los que serían pues la vulgaridad, el mal gusto, la obscenidad. Todo eso lo dejo al margen. Pero dicho esto, creo que el lector tiene derecho a disponer de las mismas claves que he llegado a disponer yo. O sea, la escuela española es biografía complaciente. A geografía, prácticamente. Exacto. A geografía. Exacto. Y eso es lo que ha conducido a que los lectores perdieran la fe y la credibilidad en la biografía española, porque era una biografía horra, exenta de complejidad, de conflicto, porque, bueno, parecía que esto a quién le importa, ¿no? Nadie tiene que saber nada de lo que me pasa a mí en mi casa, pero realmente para un escritor, digamos que es muy difícil establecer, digamos, la diferencia entre lo que pasa en su mente, en su vida personal y lo que escribe. ¿Y te ha pasado muchas veces que te encuentras con la posibilidad de corregir o de desmentir algunos aspectos concretos de la vida de un escritor o de una escritora que no son exactamente como ellos lo han contado? Por supuesto, continuamente. También, por una parte, pues un escritor puede hablar aproximadamente y en cambio pues en la investigación obras digamos con otra pulcritud, vamos a decirlo así, del dato y evidentemente pues el caso paradigmático es el de Umbral, pero perdona, Àngels, también el de Chazelle, digamos, presumiendo, para entendernos y entre comillas, de un matrimonio estable a lo largo de casi 50 años, cuando realmente su matrimonio estaba roto. Era un desastre. Y al principio decíamos, una de las mejores consecuencias que nos deja una biografía es poner de nuevo a un autor o una autora en noticia, para que haya lectores que la relean o que haya lectores que lo hagan, que lo descubran y que lo lean por primera vez. ¿Te preocupa que haya grandes autores que sean olvidados o poco conocidos? Muchísimo, porque además me parece que el canon literario español es un canon muy estrecho, en el que caben muy pocos escritores y siempre los mismos. Y entonces nos dejamos de lado a grandísimos escritores, a veces por razones políticas, porque no han sido suficientemente comprendidos. Entonces a mí esto, o sea, me encantaría ensanchar el canon y no reducirlo siempre a los mismos y cansinos nombres, con todos mis respetos, ¿no? Pero hay más. ¿Y con qué disfrutas más, Ana? ¿Con la investigación o con la escritura? Siempre con la investigación. ¿Siempre? Siempre. ¿Y ahora estás investigando alguna vida? Bueno, ahora, en fin, como ya tengo cierta edad y ya estoy en periodo, digamos, de ir recogiendo, entonces biografías que me han quedado por el camino, así como incompletas o que no pude terminar, ahora me gustaría acabarlas. Pues Ana Caballé, biógrafa, autora de la reciente biografía sobre Rosa Chazelle, Íntima Atlántida, la podrán encontrar ustedes en Editorial Taurus. Un auténtico gusto compartir este rato de radio. Ha sido un placer, Àngels. Un beso enorme. Otro para ti. Hasta luego. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Es que estamos aquí, Francino y yo, que no sabemos lo que es un tifo. ¿Qué es un tifo? Un tifo es el... Si no lo sabes, dilo, Sí, sí. vale. Lo que se hace con las cartulinas en las gradas es un mosaico. Como un puzzle, ¿no? Bueno, un mosaico, vale. ¿Por qué se llama un tifo? Pues yo creo que tifo viene del italiano. Tifosi. De tifosi. Sí, viene a través de tifosi de los italianos, que cuando montaban eso, fueron los primeros que lo hicieron, se quedó con la palabra tifo, y aquí lo hemos traspasado a mosaico, y por eso... No te acostarás sin saber ya una podemos cosa más. acostarnos, Francino, que ya lo sabemos. De todas maneras, he de decir que el tramo del boletín de las 12 se convierte en una especie de examen. Sí. Porque siempre queremos saber... Trivial, siempre queremos saber si estás preparado. Vale, pues nada, me voy empollando para mañana. De enfermería. Hasta luego. Casal, buenos días. Hola, ¿qué tal? Francino, Buenos días. Hola. Venga, contadnos. Pues, ¿qué te voy a contar, Àngels? Que colea esa entrevista que hemos hecho a las 10 aquí en Hoy por Hoy a la presidenta de Red Eléctrica Española, a Beatriz Corredor. Al rebote, veremos qué se dice en el Consejo de Ministros, porque hay rueda de prensa este mediodía. Es un día de información de servicio, porque colea todavía la resaca
acerca de lo que sigue dejando el apagón, por ejemplo, en muchas estaciones, en la red ferroviaria, pero vamos a estar, naturalmente, hemos mandado allí en la DGT a María Manjabacas para que nos cuente la última hora de la operación salida, donde es puente y donde no es puente. Más afortunados los madrileños, en todas partes, prácticamente en toda España. Contaremos también dónde lloverá y dónde no va a llover, y luego está esa incómoda presencia de Mazón en el Congreso del PP Europeo, lo hemos contado ahora al arrancar, ¿no? Cómo han salido hoy a la luz esas fotos de ayer de Mazón con todos los líderes del PP europeo, unas fotos que ocultaron porque se hicieron en una zona no pública a la que no accedía el resto de periodistas allí en ese Congreso del PP europeo. Es evidente que no solo es incómoda la fecha de los 6 meses de la Dana, también es incómoda la presencia y las fotos y la imagen de Carlos Mazón en ese Congreso del PP europeo. Muy bien, ¿y tú, Francino? Hoy en la ventana, ¿os acordáis el lunes, media hora antes de que se apagara todo? ¿Os acordáis quién nos dijo, hoy esta tarde va a venir a la ventana? El tiempo es una guerra perdida. Es verdad. Enrique Bunbury. Es verdad. Hoy sí. Claro. Hoy sí. A ver si es el día de la marmota, si no pasa y a las 12:35. A ver si va a ser Bunbury. No, pobre. No. Que ha hecho un disco el que pisó fantástico. el cable, quiero decir. No. Que ha hecho un disco fantástico y es un conversador cojonudo. Y estar hoy a las 4 en la ventana, que necesitamos también un poquito ya de, ¿sabes? De sosiego y de salir. Oye, en el Club de la Escucha hoy hablamos de Humo, Murder and Silence in Salvador, que es la historia de un periodista salvadoreño que ha tenido que salir por patas del país, contando algo que empezó con un feminicidio a gran escala, descubre una fosa clandestina en 2021 con un montón de cuerpos, y a partir de ahí, bueno, lo que parecía un caso más o menos resuelto, tirando del hilo, desapariciones, pandillas y un presidente, Bukele, que ejerce su poder bajo una ilusión de estabilidad, seguridad y progreso. Pero a la gente que investiga, mira lo que le pasa. 2 días después, un colega me escribió: no quiero asustarte, pero me ha llegado un mensaje de una fuente que dice que hoy en la noche te pueden jalar. En El Salvador, jalar significa atrapar. Mi colega me advertía que en cualquier momento podían arrestarme. Por supuesto, me asusté. Agarré todos mis dispositivos electrónicos, los metí en una maleta y los dejé con una persona de confianza, lejos de mi casa. Eran cerca de las 10 de la noche. Regresé solo con mi teléfono celular, borrando información personal, mensajes de mis fuentes y todo aquello que pudiera afectar mi seguridad. Me encerré en mi cuarto a esperar y no podía dejar de preguntarme ¿qué es lo que el gobierno oculta para reaccionar así? Pues esta tarde saldremos de dudas. Oye, pues yo quiero escucharlo. Brian Avelar, que ha tenido que salir del país por patas. Pues os escuchamos a los Muy dos. bien. Venga, hasta luego. ¿A quién le ha salido todo mal esta mañana? No sé, Bueno, yo me reconozco. ¿tú te reconoces? En esta canción, por supuesto. Diría que es un himno, una banda sonora vital. Para ti. A tu Yo día. pensé, pero eso es mucho pensar, que con un apagón nacional ya estaríamos. Pero no, ha tú venido tienes uno personal. Un apagón personal muy serio. ¿Qué le ha que me ha pasado? hecho zozobrar toda la mañana. Hemos estado Estás en un pendientes sinvivir. del programa, lógicamente, Claro. incluso de la entrevista a Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica, pero pensamos que inmediatamente después ibas a meter en antena a Sergio. Para porque son preguntarle las- por su apagón. Son las dos personas ahora mismo pues, que están en un momento complicado, intentando descubrir qué les ha pasado. ¿Qué ha pasado? Pues Beatriz Corredor no tiene todavía la respuesta No, a la pregunta. ¿Tú la tienes? Yo me siento muy identificado con ella, porque no es fácil. ¿Vas a dimitir? ¿Vas a dimitir, Sergio Castro? No lo descarto, a diferencia de ella, no lo descarto. Yo descartaría, eso sí, que tenga que ver mi problema con las renovables, pero no del todo. Y ahora sí te paso a mi secretario de Estado, que es Brian Pérez de Tecnología en mi vida, que es el que tiene que dar alguna explicación. Mira, yo Bueno, más que es tu secretario de Estado, discúlpame, es tu, no sé cómo llamarlo. Es que asistente, Tu lazarillo de Tormes. Sí, asistente me parece hasta suave. Lazarillo de Es Tormes tu me gusta. esclavo en hombre. esclavo en materia tecnológica. ¿Qué cobra? Yo he dedicado parte de mi mañana, una gran parte, a
asistir a Sergio Castro. Por lo cual yo creo que podría pedir un sueldo de sistemas también incluido. Este mes yo creo que te mereces un bonus. Sí, mira, este mes ha habido extra, pero se puede pedir un bonus inclusive. Y el resto del equipo nos hemos tenido que desconectar para no escuchar a... Y es verdad que yo cada vez que he ido para allá os he visto a todos con cascos. Pero yo quiero felicitar hoy, la verdad, el talante, la actitud. Te diría, no voy a decir alegría, pero... ¿Está madurando? ¿Está madurando? Sí, se ha notado. No voy a hacer de una parte el todo. Mira, vamos a esperar a hacer la foto más completa. En primer lugar, le vemos la anécdota a categoría. Yo, Eva Cruz de la cadena SER, me gustaría saber si se sospecha de algún ciberataque. Mira, manos enemigas. Sí, me remito yo a responder porque no está capacitado. Él no está capacitado. Mira, podemos parafrasear a Beatriz Corredor en varias cuestiones. Venga, ¿vale? Venga. La primera, más o menos tenemos localizada la causa. Correcto. Pero seguimos trabajando en ello, ¿vale? Podemos afirmar que el sistema de Sergio puede ser uno de los mejores de Europa, pero tampoco es una cosa que tengamos clara. ¿Pero qué dice? Y podemos afirmar que no va a volver a pasar, pero no existe el riesgo cero. Vale, en el ordenador de Sergio. Parece ser que alguien ha modificado en el ordenador de Sergio una cosilla que ya está solventada. Una cosilla que se ha cargado el sistema entero. O sea que... Vale, pero también podemos decir que el apagón afecta al resto del equipo porque he tardado 1 hora en encontrar el guión de este ratito de radio, porque para Pascual Donate hoy es 30 de mayo. Hemos avanzado un mes. O sea, entonces, en el caso, lo que pasa es que en el caso de Sergio todavía no tenemos las causas muy claras. No. En el caso de Pascual es un error humano. Bueno, llamémosle un adelantado a su tiempo. Pascual es un error. Yo diría que es un adelantado a mi tiempo. Vale. O un hacker turco también. Vale, pero ¿no? bueno, Como contemos a los Noemí. oyentes que Sergio Castro ha llegado esta mañana a trabajar y no podía acceder funcionaba al sistema su editorial. ordenador. Exacto, Eso no es. podía acceder al sistema con el que trabajamos habitualmente. Y de normal esto hubiera supuesto gritos, malos humores. Pero eso es una leyenda también. No es una leyenda. Pero cuando te pasa algo, nos pasa Hoy todo. ha habido, Exacto. ha habido cabreo, pero ha habido mucha resignación Él es un y mucho miserable. hacia adentro y ya está. Él mutualiza el cabreo, él lo mutualiza. El cabreo ha sido contenido, porque en otra ocasión perfectamente los auriculares de Sergio se podían haber estampado en la pantalla del ordenador. ¿Y ahora te funciona ya el Galaxy? Sí, lo que pasa es que hay una cosa que no sabe Marcos, que no le va a gustar, es que yo estoy duplicando todo lo que hago. Todo lo que hago lo hago por Sus dos. guiones se duplican. Y entonces Marcos se encuentra con muchos yoes que sobran. Eso es. Pues con uno nos vale, ¿eh? Once you know what my love's gonna feel like, nothing else will feel right. You can feel like moonbeam ice cream taking off your Pues vamos con el último compás, ¿no? Pues mira, todos nos hemos llevado las manos a la cabeza al recordar en el pretérito pluscuamperfecto los politonos. Al recordar los politonos que teníamos. Que algunos nos da... Brian tenía el de la rana la loca, Crazy Frog, porque teníamos que mandar a Sergé al 7777 y No lo manden ahora, por favor. Cuando no lo manden ahora. Y cuando nos llamaban al teléfono sonaba esto, sonaba, yo qué sé, el Paco, o Crazy Frog o lo que fuere. Nos lo ha recordado Gonzalo de la Cierva, que fue un visionario, creó cientos de politonos con su empresa Movilisto. En ese momento hay una necesidad de comunicar, de personalizarse, y si en esas épocas el líder, como sabes, era una marca de teléfonos finlandesa, se llamaba Nokia. Sí. Pues en esos momentos solo se podían hacer dos cosas: cambiarle la música o cambiarle el logo. En vez de poner Nokia, pues poder poner un dragón, un tatuaje o la bandera de España. Y cogemos y dijimos, vamos a ver si esto funciona. El primer tono que sacamos descarga 1000, el siguiente 10.000, el tercero 50.000, el cuarto 300.000, diciendo, oye, ¿qué está pasando? ¿Y tú llevabas algún politono? Yo cambiaba todos los días y a todas horas, y si veía que la gente se sonreía o le llamaba la atención, pues entonces decía, este funciona. Pues mañana más, eso sí, a partir de las 7, no de las 6, Qué ¿eh? festivo. Mañana se puede dormir un poquitín más. Aquí estaremos. Pongan el despertador. Hoy por hoy, Àngels Barceló. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.